Supercrack Estrella presenta Ambrosía, el ensayo clínico que inyecta sangre joven a personas de 60 años para combatir el envejecimiento. La ambrosía es para los dioses griegos el equivalente a los melocotones para los inmortales chinos. De esa sustancia extraen la inmortalidad. La palabra ambrosía proviene del griego an, no y, brotos mortal y literalmente quiere decir inmortal. En muchos pasajes de la mitología griega, vemos cómo los dioses la utilizan para procurar la eternidad a quien ellos quieren. Así en algunas versiones es untada por el cuerpo de Aquiles cuando era niño, excepto los talones, o la bebe Psique para convertirse en inmortal como Cupido. No solo vemos intentos por convertirse en inmortal en la mitología, sino que durante la Edad Media muchos alquimistas trabajaron para conseguir la piedra filosofal. Esta no tan solo transmutaba los metales en oro, sino que era la fuente de la juventud y por tanto de la inmortalidad. Para muchos filósofos el concepto de inmortalidad aparece para mitigar la angustia que siente el ser humano al ser consciente de su contingencia. ¿Te gustaría ser inmortal? Es el sueño número uno de la élite satánica desde siempre. Por esta razón muchas de las cosas que ocurren en estos momentos, desde posibles guerras que están cerca a los experimentos de CERN, tienen que ver con todo esto. Los experimentos con sangre de jóvenes. Alrededor de 100 personas ricas ya se han sometido al ambicioso ensayo clínico de Ambrosía, una startup californiana que ofrece transfusiones de sangre de adolescentes a pacientes con una edad media de 60 años. Las transfusiones se están vendiendo por unos $8.000 por inyección, y, según la compañía estadounidense, pueden ayudar a combatir el envejecimiento. En el marco del estudio de la empresa, fundada el año pasado por el médico Jesse Karmazin, al paciente se le inyectan 2,5 litros de plasma procedente de los bancos de sangre, a poder ser una mezcla de varios donantes adolescentes. Karmazin se ha mostrado satisfecho con los primeros resultados del experimento, señalando a The Sunday Times que el tratamiento es como la cirugía plástica del interior y afirmando que los pacientes tienen mejor aspecto después de un solo tratamiento. La élite de ricos son ya muy mayores, así que tienen prisas por ser inmortales. ¿Recordáis mi video reciente de científicos de células madres que están siendo asesinados o secuestrados por este propósito de conseguir la inmortalidad? Los pasos para esto son así. En la década del 2040 los seres humanos desarrollarán las capacidades de crear instantáneamente nuevas partes de su cuerpo, ya sean biológicas o no. Para la década del 2030, los humanos tendrán millones de robots de tamaño nanométrico en sus cuerpos, que eliminarán eficazmente las enfermedades. A finales de la década del 2020 los hombres van a ser capaces de comer toda la comida chatarra que quieran, ya que tendremos nanobots inyectados en el cuerpo que nos proporcionarán todos los nutrientes adecuados que necesitamos, eliminando a la vez el exceso de grasa. En un punto indeterminado en el futuro, los humanos serán capaces de entrar en el cerebro de otra persona y ver el mundo como ella lo percibe. Ray Kurzweil cree que la humanidad está a punto de alcanzar el sueño de la inmortalidad. El directivo de Google reiteró su creencia durante la conferencia de The Wall Street Journal en California, Estados Unidos. Este futurista que está utilizando el método puente a puente de un sistema que, según asegura, va a permitirle vivir lo suficiente para ver una revolución biotecnológica antes de unirse a Google. Era conocido por ser un premiado científico, escritor e inventor. El alto directivo del titán tecnológico, de 65 años, ha estado trabajando en el tema de engañar a la muerte durante años, tal y como se detalla en su libro The Singularity is Near. La singularidad está cerca, que se ha convertido en un bestseller. La tesis principal del libro es que el crecimiento de las tecnologías de la información no es lineal, sino exponencial. Esto permite que las tecnologías de la información se adentren en terrenos cada vez más amplios de la ciencia, como por ejemplo la biología o la neurociencia. Eventualmente las tecnologías de la información coparán todo el espectro tecnológico y científico humano, lo cual producirá una explosión de inteligencia a la que llamamos singularidad tecnológica. Conciencia por primera vez de la singularidad. Tendría que decir que fue un despertar progresivo, ya que en el casi medio siglo en el que llevo inmerso en las tecnologías de la computación y sus afines he tratado de comprender el significado y el propósito de la continua agitación que he contemplado a muchos niveles. Así es como gradualmente he tomado conciencia de un impactante acontecimiento que se cierne sobre la mitad del siglo XXI. Tal y como un agujero negro en el espacio altera la forma dramática los patrones de materia y de energía acelerándolos hacia su horizonte de sucesos, esta inminente singularidad en nuestro futuro está transformando paulatinamente cada institución y aspecto de la vida humana, desde la sexualidad hasta la espiritualidad. Entonces, ¿qué es la singularidad?
Es un tiempo venidero en el que el ritmo del cambio tecnológico será tan rápido y su repercusión tan profunda que la vida humana se verá transformada de forma irreversible. Aunque ni utópica ni distópica, esta era transformará los conceptos de los que dependemos a la hora de dar significado a nuestras vidas, ya sea en lo que se refiere a modelos de negocio o al ciclo de la vida, incluyendo la muerte. Así, comprender la singularidad cambiará nuestra perspectiva sobre la relevancia de nuestro pasado y sus repercusiones en el futuro, ya que su comprensión cambia intrínsecamente la visión que uno tiene de la vida en general y de su propia vida en particular. Las tres tecnologías que darán lugar a esta singularidad son la genética, la nanotecnología y la robótica, GNR. El desarrollo de estas tres tecnologías conllevará la liberación del ser humano de sus cadenas biológicas y la consagración de la inteligencia como el fenómeno más importante de nuestro universo, afirma. A medida que esta transformación se vaya convirtiendo en realidad, el horizonte que vislumbra Kurzweil es el de que nuestra especie también se enfrentará a nuevos retos jamás antes planteados. Un increíble aumento de la inteligencia no biológica, la inmortalidad y un progreso científico sin precedentes. Kurzweil fecha la singularidad tecnológica en el 2045. Para llegar a estas conclusiones, un equipo de científicos encabezado por Saul Villeda, llevó a cabo unos experimentos en ratones. Ellos formaron dos grupos de animales, en uno de los cuales estaban ejemplares jóvenes, mientras que el otro contaba con viejos. Los biólogos durante un mes 8 veces hicieron la transfusión de sangre de los ratones jóvenes a los de edad avanzada. Luego estudiaron su cerebro y realizaron varios test. Resultó que los animales viejos que recibieron dosis de la sangre joven lograron pasar las pruebas con el mismo éxito que los jóvenes, mientras los ratones viejos que no obtuvieron la donación de ese material biológico obtuvieron malos resultados. Desde el punto de vista biológico, la sangre joven causó un enorme efecto sobre el cerebro, estimulando el crecimiento de nuevas células. También aumentó el número y la fuerza de las conexiones neuronales en un área del cerebro donde las células nuevas no crecen. Además, los músculos de los ratones se reforzaron y mejoraron el hígado y el sistema inmune. Villeda sostiene que la sangre joven activa los componentes químicos que con la edad dejan de reproducirse en el organismo. Sin embargo, los investigadores señalan que en los humanos el efecto puede ser diferente, por lo que es necesario llevar a cabo más experimentos. Actualmente los científicos hacen pruebas, introduciendo sangre joven a los ratones que padecen la enfermedad de Alzheimer, para comprobar si ese material biológico puede combatir el deterioro cognitivo causado por ese trastorno. El estudio fue presentado en la conferencia de la Sociedad de Neurociencia Society for Neuroscience, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Curiosamente Nueva Orleans, es el estado con más vampiros de los Estados Unidos. Es muy curioso y siniestro que sea aquí la conferencia de la Sociedad de Neurociencia donde se trató esto de la sangre de jóvenes para viejos. No quiero pensar lo que tuvo que ser esa conferencia en Nueva Orleans, rodeado de vampiros limándose los colmillos, mientras los que estaban al lado miraban de reojo no fuera que se echara encima de tu cuello. Lo que la mítica Transilvania es a Europa, Nueva Orleans lo es al continente americano. Además del vudú y los fantasmas, se dice que en la ciudad de Nueva Orleans habitan vampiros, que llegaron ocultos junto con los barcos europeos de los primeros colonizadores. Me los imagino en esa conferencia aplaudiendo a rabiar. Yo no tendrán que salir de casa para chupar la sangre. Los borregos hemos aceptado esto de que sangre de jóvenes se le ponga a los viejos sin una sola polémica, sin rechistar. Por razón odian a los vídeos de conspiración. ¿Imaginas a una televisión hablando de esto? Dirían que es por el bien de los humanos y bla, bla, bla. El aura de misterio que envuelve a los cementerios de Nueva Orleans puede explicar parte de esta creencia. También, la tradición que tienen sus habitantes, de no separarse de los cuerpos de sus muertos ni un instante hasta su entierro, se dice que es para garantizar que los difuntos no se levanten de sus tumbas. Dentro de las razones reales o históricas, en que se basan muchos creyentes de los vampiros de Nueva Orleans, están los misteriosos asesinatos de 9 personas en 1984, quienes aparecieron con las gargantas destrozadas y sin sangre en los cuerpos. También los medios, impresos y digitales, han tenido parte en aumentar el mito de que hay vampiros en Nueva Orleans. La famosa escritora del género de vampiros Anne Rice sitúa su famoso libro Entrevista con el vampiro en esta ciudad, así como películas y series de televisión ambientan sus historias de vampiros en New Orleans, las más recientes. Pueblo Odi de Originals, ¿de verdad te puedes creer que la conferencia de inyecta sangre joven a personas de 60 años para combatir el envejecimiento?
¿Fue algo casual? Me pregunto cuántos vampiros estarían en aquella reunión. Nueva Orleans, dejando a un lado fantasmas y hechiceros, ha tenido su buena cuota de criminales. Aunque algunos de estos hayan sido reales, como el asesino del hacha, que irrumpía solamente en las casas donde no se estuviera escuchando jazz. Muchos de estos son meras leyendas urbanas. El personaje ficticio más grande de estas cálidas tierras, a diferencia del tipo del hacha, no precisaba armas para atemorizar a los pobladores. Bastaba con 2 afilados colmillos. No está claro cuándo fue que el mito del vampiro surgió en esta ciudad tan lejana de la Rumania de Vlad Tepes, personaje histórico en el cual Bram Stoker se basó para el libro Drácula. Tal vez haya venido con los inmigrantes de Europa del Este, al menos así lo relata Anne Rice, escritora oriunda de Nueva Orleans, en su entrevista con el vampiro, texto que situó al Stadia Louis, icónicos vampiros victorianos, a cargo de grandes plantaciones, con muchos esclavos con los que saciarían su sed de sangre. En su larga saga vampírica, que abarca 10 tomos, Rice ubicó sus personajes en varios puntos de esta ciudad. Si tomáramos por cierto lo leído, tendríamos que encontrar a seres pálidos e inmortales rondando las tumbas del cementerio St. Louis Num. 1, o sentados en la terraza del Café du Monde en el turno vespertino, pero no, los únicos cuasi vampiros con los que uno se puede topar visten de negro, lucen una gran variedad de piercings y escuchan música gótica. Muchos de estos pertenecen a la Asociación de Vampiros de Nueva Orleans, NOVA, por sus siglas en inglés. Belfazar Santison, Saar para sus amigos, o quizá también para sus víctimas, es uno de los líderes de esta peculiar asociación, donde todos los miembros son autodenominados vampiros, independientemente de los inimaginables temas que han de tocar en sus reuniones nocturnas. Llama la atención que cuentan con un programa de sesión voluntaria de sangre para ser, obviamente, ingerida por los miembros. Me encuentro interesado en dejarme convertir en un ser inmortal no para pertenecer a dicha organización, sino porque los no muertos, enfundados en largas y gruesas capas, parecen no sufrir los estragos del caluroso clima que abrasa a la ciudad. Recordemos, esto no es algo nuevo: los baños de sangre de la tigresa vampira, la mujer más sádica de la historia. Decenas de esqueletos, más de 300 testigos y la declaración judicial de sus colaboradoras retrataron a la condesa Elizabeth Bathory como una mujer narcisista y sádica. Nacida en 1560, esta noble húngara pertenecía a una de las familias más antiguas y lustrosas de Transilvania. Siendo muy joven se casó con su primo, el príncipe Ferenc Nadasdy, que elevó aún más su estatus y la relegó a una vida en solitario, porque, dadas sus obligaciones bélicas, pasaba grandes períodos de tiempo fuera del palacio familiar. En la mejor tradición de los empaladores de Transilvania, Ferenc Nadasdy se ganó el apodo de Caballero Negro de Hungría por su extremada violencia en el campo de batalla. Un matrimonio tal para cual, a la vista de lo que la condesa hacía en su ausencia, la tigresa de Exegte. Según la leyenda negra de este personaje, Elizabeth Bathory vivía obsesionada con no envejecer. Al estilo de la bruja de Blancanieves, una anciana la maldijo siendo una adolescente a perder su belleza de forma súbita, y la condesa, de piel pálida y considerada una de las mujeres más hermosas de su tiempo, intentó por todos los medios esquivar los estragos de la edad. Para ello no dudó en torturar, mutilar y asesinar a mujeres jóvenes. La llamada tigresa de Exegte asesinó a cientos de muchachas, 650 es la cifra más exagerada, la mayoría sirvientas o campesinas de las tierras cercanas a sus castillos del Stixe, Kerestur, Sarvar, Peko y Exegte. Una camarilla de cómplices se encargaban de llevar a las jóvenes ante la condesa que, en lo que parece el perfil de una sádica, experimentaba éxtasis epilépticos con el dolor causado y cierta satisfacción sexual. Las torturas empezaban con las víctimas atadas y golpeadas hasta que el cuerpo se les ponía negro como el carbón y se les abría la piel. Luego, la condesa se recreaba en la tortura de las extremidades, cortando los dedos uno a uno con una cizaña y pinchándole las venas con unas tijeras. La resistencia de las víctimas jugaba en su contra, dado que la aristócrata disfrutaba improvisando nuevas torturas. Además de su satisfacción sexual, el objeto final era obtener la sangre de las torturadas, pues, para la blancura de su piel, lo mejor eran los baños de sangre virgen. Según creía la condesa, incluso inventó con este fin una esfera forrada en su interior de cuchillas como dedos. La jaula se alzaba con una polea y se balanceaba para que la joven sangrara y la condesa, con su túnica blanca, se empapara con la sangre y bebiera de ella. Los que quieren controlar el mundo inventaron Internet, WhatsApp, Facebook, Twitter y demás redes cibernéticas para controlarnos, pero han sido precisamente esos mismos medios de control de la masa los que han permitido pillar a las élites satánicas.
Lo propio de lo oculto es que debe mantenerse secreto, y no hay nada que tema más la oscuridad que la implacable luz. Como los mensajes subliminales, basta que sean desvelados para que pierdan todo su poder, así, al desvelar lo oculto, este pierde toda su fuerza, y perece. A esto se le llama ventana de Overton, y lo hemos explicado muchas veces en mi canal Supercrack Estrella, mostrar algo aberrante como algo normal, para que la sociedad lo asimile como algo normal, por ejemplo el canibalismo. En el Templo del Arte Moderno del planeta Tierra, el MoMA o Museo de Arte Moderno de Nueva York, dice que se celebró en 1996, el MoMA es el feudo del lo visionista creado por Rockefeller, al que él llamaba el Museo de Mamá, porque dijo que lo había creado para su madre Amy Rockefeller. Hay que entender que a partir del momento en que algún artista muestra su obra o una acción en este museo, ya todas las galerías y todos los museos y todos los coleccionistas se mueren por adquirir una de esas obras, porque este templo consagra la gesta como digna de ser incluida en la historia del arte moderno. Por tanto, los buitres siguen muy de cerca lo que ocurre en el MoMA porque marca tendencia, y afilan sus picos porque quieren invertir para especular. Así funciona lo que ahora se llama arte, simple mercadeo mafioso en el que unos pocos millonarios buscan especular para enriquecerse, presumen que son mecenas de arte y desgravan en su declaración fiscal, mientras la masa obediente, al pagar su entrada y hacer largas colas para contemplar esas porquerías, legitima todo este montaje de magia negra, que nos destruye en nuestra dignidad. ¿Quién compra este arte? Esta es una excelente pregunta porque nos lleva a comprender lo que sostiene todo. Un pintor puede pintar lo que le da la gana, pero cuando empieza a ser famoso, aparece colgado en los museos más prestigiosos, participa en las ferias internacionales de arte, todo esto significa que el establishment les apoya. ¿Y qué es el establishment? El establishment se compone primero, de expertos en arte moderno que son críticos, escritores, pensadores, los curators, los propios artistas, galeristas, coleccionistas que trabajan en colaboración con los museos públicos y privados, las universidades y las editoriales de arte, los que organizan bienales, ferias de arte, etc. Si bien todas esas personas no son satanistas, muchos de ellos son cómplices por acción, al invitar, comprar o premiar a dichos artistas, o por omisión, al no atreverse a oponerse a que se premien o se compren con dinero público dichas obras. La segunda parte es la especulativa. Las casas de subastas, los millonarios coleccionistas y los bancos con sus fundaciones de arte que invierten en arte y tienen mucho interés que lo que compran no pierda valor y por el contrario, aumente su precio exponencialmente. La conclusión evidente es que estos artistas son famosos y crean imágenes satanistas porque los que las compran disfrutan con esas imágenes porque son satanistas. ¿Cómo legalizar cualquier fenómeno, desde la eutanasia hasta el canibalismo? Pues bien, este arte entre comillas es una ventana de Overton. En la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y, como resultado, tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Esta técnica, llamada la ventana Overton y que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado, puede ser más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas. ¿Cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso, desde la fase en que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de masas y la ley? Eso no se consigue mediante un lavado de cerebro directo, sino en técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente y sistemática sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Muchos asesinatos en nuestro siglo XXI se están haciendo con la única intención de ser popular en internet. Esto es algo que llevamos décadas viendo, gente que mata para ser famoso. El resultado después de décadas de esto es que en este siglo XXI ya se asesina de forma gratuita. La sensación es que ni el miedo a la cárcel parece frenar a estos psicópatas, y cada vez esto crece. Es un fenómeno creado por los satanistas que empezó por los años 70 y que está en pleno auge. Primera etapa. De lo impensable a lo radical. Obviamente, actualmente la cuestión de la legalización del canibalismo se encuentra en el nivel más bajo de aceptación en la ventana de posibilidades de Overton, ya que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú. Para cambiar esa percepción, se puede, amparándose en la libertad de expresión, trasladar la cuestión a la esfera científica, pues para los científicos normalmente no hay temas tabú.
Por lo tanto, es posible celebrar, por ejemplo, un simposio etnológico sobre rituales exóticos de las tribus de la Polinesia y discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas sobre el canibalismo, garantizando así la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente, hay que crear algún grupo radical de caníbales, aunque exista solo en Internet, que seguramente será advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Como resultado de la primera etapa de Overton, el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse. Segunda etapa. De lo radical a lo aceptable. En esta etapa, hay que seguir citando a los científicos, argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el canibalismo, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello será considerado un hipócrita intolerante. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado, así, el canibalismo se convierte en antropofagia, y posteriormente en antropofilia. Paralelamente, se puede crear un precedente de referencia, histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado, pero lo más importante es que sea legitimado, para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia en principio puede ser legalizada. Tercera etapa. De lo aceptable a lo sensato. Para esa etapa, es importante promover ideas como las siguientes. El deseo de comer personas está genéticamente justificado, a veces una persona tiene que recurrir a eso, si se dan circunstancias apremiantes o un hombre libre tiene el derecho de decidir qué come. Los adversarios reales a esos conceptos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionadamente se convierten para la opinión pública en enemigos radicales cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, oponentes agresivos de la antropofilia que llaman a quemar vivos a los caníbales, junto con otros representantes de las minorías. Expertos y periodistas en esta etapa demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otras, y que eso era normal. Cuarta etapa. De lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia. Este fenómeno empieza a aparecer en películas, letras de canciones populares y vídeos. En esta etapa, comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban la antropofilia. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos diciendo, por ejemplo, que ellos son las víctimas, ya que la vida las obligó a practicar la antropofilia. Quinta etapa. De lo popular a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma. La prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas de Overton de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de las nuevas leyes. De manera similar a como el gobierno francés relativizó el concepto de pedofilia para aprobar, en agosto de 2018, una ley sobre abuso sexual y delitos de violación que no establece un límite de edad mínimo de consentimiento, ahora la élite global está usando la divulgación suave para popularizar una controversial tecnología de reversión de la edad a través de inyecciones de sangre de jóvenes con el objetivo de normalizar y legalizar el consumo de sangre fresca que hasta ahora el cabal se ha procurado mediante la práctica de cultos secretos y sacrificio ritual satánico en colusión con redes criminales de tráfico humano que les suministran el preciado elixir mediante la divulgación científica controlada. El cabal promueve los beneficios de la sangre joven para la salud, refiriéndose a esta como un revolucionario descubrimiento científico que servirá para revertir el envejecimiento y tratar enfermedades como el Alzheimer. No es una casualidad que multimillonarios de Silicon Valley estén expresando en público su ansioso interés por recibir terapia con transfusiones de sangre
sangre de jóvenes para revertir el envejecimiento, la clínica Ambrosia LSS ya a pagar $8.000 por litro, y también planea abrir un negocio de venta de sangre de jóvenes. En la mitología griega, la ambrosía es una sustancia asociada a los dioses, considerada generalmente la comida o bebida de estos. También existe un sitio web de una presunta fundación Adrenochrome, que dice buscar inversores para la cosecha y comercialización de adrenocromo, adrenalina sintetizada a partir de sangre de jóvenes donantes, a través de una criptodivisa llamada Adrenochrome. Mientras tanto, cada vez son más los casos de abuso y sacrificio ritual satánico que salen a la luz y que involucran a miembros de la élite y sus lacayos. La clínica que ofrece sangre joven a gente rica. Esto no es ciencia ficción, se puede leer en periódicos conocidos, no está oculto, pero la gente está más atenta al fútbol y otras cosas. La ventana de Orvento funcionó bien. Por cierto, otra ventana de Orvento abierta por la élite son los vídeos de conspiración. ¿No notáis cómo se están empleando a fondo con nosotros? Para ellos somos lo peor. La compañía, llamada Ambrosia, acaba de confirmar que ese proyecto, hasta ahora simplemente experimental y situado en una clínica de Monterey, California, se convertirá en una clínica de Nueva York que, por primera vez, ofrecerá la receta de la juventud eterna, el sueño de toda la vida de esta élite satánica: no morir. La clínica ya tiene una página web que hay un eslogan de lo más cinematográfico y con infinitas posibilidades para la teoría conspirativa: coming soon, o sea, llegaremos pronto, y se indican diferentes correos electrónicos a los que uno puede escribir si quiere apuntarse en la lista de pacientes. Por ahora, según Ambrosia, ya hay más de 100. ¿Pero realmente van a quitar la sangre a los jóvenes pobres para dársela a los ricos? No, por supuesto que no. Qué risa. Lo cierto es que ya tienen una excusa: el discurso sobre clases no llega tan lejos en esta historia. Ambrosia compra plasma, que no es lo mismo que la sangre. El plasma es un líquido que representa el 55% del volumen de la sangre, y en él se encuentran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Repito, para mí es una excusa. Quien comprobará esto, y si comprueba me lo tendré que creer que es plasma, que no es sangre de jóvenes. Y repito, lo de esta empresa salió en la prensa, por si alguien dice que todo esto sale de nuestras mentes. El problema es quién tratará estos temas cuando canales como el mío sean exterminados. ¿Extraer sangre joven para rejuvenecer a los ancianos? Lo que puede sonar como el argumento de una película de ciencia ficción se convierte en algo más real si se añade que Silicon Valley, el corazón tecnológico de Estados Unidos, está detrás de la idea. Esta gente ya no se oculta para que sabe de sobra que son moborregos. Hay gente que ataca mi canal diciendo que solo quiero ganar dinero, cuando hace meses que YouTube no me paga. Gracias a ese artículo 13, yo continúo aquí, así que la élite ahora pone en práctica su ventana de Orvento contra los vídeos de conspiración. El caballo estado profundo con sus rituales o sacrificios de sangre por medio del fuego, con armas de energías dirigidas contra las personas que viven en el estado de California, son enfermos que adoran a entidades que se separaron de la fuente. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.